Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema. Ya casi lo vamos a acabar. Estamos viendo qué temas son los que se van a hablar en el juicio final. Si hacemos un pequeño, eh, pues resumen de lo que hemos estado hablando, es que el cristiano no va al juicio eterno, al juicio final, al juicio ante el gran trono blanco, sino solo aquellos que no tuvieron un encuentro personal con el Señor. Van a hacer varios libros abiertos y va a ser pues un tiempo espantoso, lo podríamos decir así, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar ahí, nosotros, gracias al Señor, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nuestros pecados han sido perdonados en su preciosa sangre y nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, donde el Señor va a sopesar nuestra vida cristiana, donde va a haber premios, donde va a haber coronas, donde va a haber capas, donde va a haber muchas cosas ahí para nosotros, si corremos esa carrera que tenemos por delante. Entonces, hemos visto algunas cosas que se va a hablar ahí en ese juicio y vimos que se va a hablar la palabra de Dios, la responsabilidad personal, creo que nos quedamos ahí, todo conocimiento divino, la medida de luz o verdad revelada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son puntos que Dios va a tratar ahí. ¿Quién es juez? Dios Padre, los santos, Dios Hijo, vamos a estar ahí. Y cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino, la medida de luz o verdad revelada, las palabras de Dios también. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, no sé si terminamos de ver responsabilidad personal con Romanos 14 del 10 al 12. Eso también el Señor lo va a tratar ahí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Creo que fue la última cita que vimos. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Conducta personal es otra cosa que se va a tratar en este juicio. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, esto es para la iglesia, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí, pues sí nos está hablando el Señor a nosotros, porque es ante el tribunal de Cristo. Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu corazón, no, porque por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Pedro 1:17 también habla de conducta personal. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todos tenemos cosas que platicar con el Señor, que pedir perdón, que cambiar, pero qué terrible es cuando nos sorprende la muerte y nunca tuvimos ese encuentro personal con el Señor.
entonces seremos juzgados por nuestras obras. Y ahí sí, pues va a ser terrible eso. ¿Ok? Bueno, también lo que va a ser juzgado ahí es el trato a los hijos de Dios. ¿Qué les parece? El trato a los hijos de Cristo. El trato a los hijos de Cristo, y nos dan Mateo 25 del 31 al 46. No lo apunté porque está muy largo. Vamos a leerlo. Mateo 25 del 31 al 46 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso, hermanos, es muy necesario que nosotros estemos activos sirviendo al Señor, yendo a la cárcel, yendo al hospital, viendo a los que tienen necesidad, ayudando, porque algún día el Señor esto lo va a ver. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué bonito. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Vamos a ver. Segunda, ya me pasé un poquito. Aquí está. Segundas de Tesalonicenses que dijimos, 1 del 5 al 10. Vamos a ver qué dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga, cuando venga en la gloria de su, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, aquí Pablo está hablando que todo aquel que haya padecido y haya sufrido por la causa del Señor va a ser consolado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa se va a tratar en este juicio? La ley. La ley se va a sopesar ahí. Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también pecarán, perecerán. No, perdón, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Se va también a sopesar rectitud y justicia. Ese día, Él juzgará al mundo con justicia y, y a los pueblos con rectitud. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 9:8. Salmo 96, 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. No sé si es Salmo 96, 13 o 18. No, como que no cerré las bolitas de este lado. Salmo 96, 13 o 18. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok. Segunda de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué tiene que ver esta cita aquí que habla este concepto de rectitud y justicia? Esto comprueba, hermanos, que el tiempo de la gracia no es un tiempo de desgracia, ¿verdad? El tiempo de gracia no es un permiso para pecar y hacer todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos que andar en justicia y en rectitud. Muy bien, vamos a ver Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria a Dios. ¿Quién viene? ¿Quién se va a sentar en ese trono blanco? El Señor Jesucristo. Aquel que viene en ese trono blanco a pelear en la guerra de Armagedón, en la guerra de Megido, y va a ganar, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que se va a tratar en este juicio, motivos y pensamientos. Como que el Señor ha estado tratando conmigo sobre mente. Tenemos que hacer un estudio sobre la mente. Dice Génesis 6 que los pensamientos de los hombres antidiluvianos, ¿verdad? Los pensamientos de la humanidad
que vivía antes del diluvio, sus pensamientos de continuo eran el mal. O sea, no solo los hechos, sino los pensamientos. Todos nuestros pensamientos, ¿dónde se van a reflejar? ¿Por dónde van a salir nuestros pensamientos? Por la boca y por las manos. ¿Qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y no es que agarre todo a caratazos, ¿verdad? Y azotar todo, no. Los hechos de la mujer. Entonces, los pensamientos salen, tarde o temprano salen, por lo que, pues por lo que hablamos, por lo que hacemos, a dónde nos dirigimos, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que motivos y pensamientos también van a ser tratados ahí. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o ser reprobados por Dios, ¿verdad? ¿Ok? Otra vez, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ok? Eh, Voy a platicarte algo, hermanos. Ahora, los Facebook, es que las terminaciones no me las sé, pero los WhatsApp y los Facebook y todo esto pueden declarar qué tal andamos en las cosas de Dios. ¿En qué andas metido? ¿En qué andas metida? ¿Verdad? Esto, bueno, no saben cómo lo he hablado. Hay hermanos que tienen tres, cuatro eh, WhatsApps o no sé cómo les podemos llamar, ¿cómo? Facebook. O sea, una persona casada con tres, cuatro Facebook, ¿de qué me hablas? Y además tiene mujeres ahí, ¿verdad? Amiguitas. Cuando somos casados, esto, bueno, lo hemos hablado tantísimas veces, hermanos. O sea, en el momento en el que tú decides casarte, se acabaron las amiguitas y los amiguitos, ¿verdad? O sea, y hay mujeres eh, voluptuosas, con busto grande y toda la cosa. Unos tienen unas amigas que salen casi desnudas, Jessica y fulanita y sutanita, y acá otros no están tan desnudas las chicas estas, pero mostrando ahí el cuerpo y todo. Dices, ¿de qué me estás hablando? Ahí yo puedo ver que también andas en las cosas de Dios. Ahora, el Facebook, ¿verdad? Es un libro abierto de ver tus pensamientos, tu corazón, cómo estás en las cosas de Dios. Y también nosotros tenemos que saber que, pues, que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. No creas que todo está ya logrado. Hasta que yo no muera físicamente, yo tengo que apegarme mucho a las cosas de Dios, no estar jugando, no estar jugando al vivo. Si somos casadas, si somos casados, hermanos, por favor, ya no hay amiguitos, ya no hay amiguitas. Vamos a volver a leer esto. Motivos y pensamientos. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de tus
de tus contactos, ¿verdad? De tu Facebook, de 3, 4 Facebook diferentes y dices, ¿de qué me... O sea, mejor ponte a leer la Biblia, ponte a trabajar, ponte a ser un buen proveedor y nosotras aplicarnos en la casa, no sé, hermanas. Dice aquí, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios o un abucheo de parte de Dios. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Voy a darte un gran secreto. Si las cosas de Dios no funcionan, es por algo. Discúlpame, discúlpame. Si las cosas de Dios no funcionan, es por algo. Como dice Proverbios, no viene maldición por ninguna causa, ¿verdad? O sea, nos está yendo como en feria, pero todo está bien. Como dice Gina, le preguntas a la gente, oye, pero ¿cómo estás? Muy bien, estamos bien. Y echando culpas para todos lados, pero no corregimos las cosas que están mal. Otra cosa que se va a ver en este juicio es el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Segunda Tesalonicenses 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuándo ocurre el juicio? Es la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurre el juicio? 1 Romano, ha ocurrido. O sea, ya ha habido juicio anteriormente. Otra vez, ¿cuándo ocurre el juicio? Bueno, ya ha ocurrido, ¿verdad? Conocemos la historia de Adán y Eva, conocemos la historia de la civilización antidiluviana, conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, conocemos la historia del pueblo judío, cómo terminaron deportados, ¿verdad? Hasta que colmaron al Señor, etcétera. Vamos a ver, Satanás, ya ha ocurrido, Satanás, ¿verdad? Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el momento en el que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, Él ya sabe que está acabado. Él ya sabe que va a ser lanzado al lago de fuego eterno. Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Que ya el hermano del libro de Pitón nos enseñó que cuando se habla del príncipe de este mundo, se habla del príncipe de los gobiernos humanos, el príncipe del sistema que está operando en este mundo. Por cierto, hablando de esto, quiero dejarte una tarea. Quiero que por favor veas la película en Netflix, por favor, hermanos, se lo suplico. O sea, yo les hablo de algo y simplemente no pelan lo que yo les digo. ¿Ya vieron la serie de Moisés que habla del testamento de Moisés? ¿Ya lo vieron, como les dije? Bueno, quiero que por favor vean la película El Nuevo Orden. Es con este chico Boneta, el que le hizo de Luis Miguel. Es película mexicana. Lamentablemente tiene un poquito de desnudos, hay que tener tu control aquí, pero es muy importante que veas esta película antes de la semana que viene, ¿ok? Estamos hablando de los gobiernos del mundo, estamos hablando del príncipe del sistema de este mundo y de tarea vamos a ver esa película, El Nuevo Orden. Las letras están volteadas.
como dándote a entender que de orden no tiene nada. Podría ser el nuevo desorden, pero le pusieron el nuevo orden. Vela, por favor. Ok, vamos a Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Escuchen bien este verbo. Veamos, el verbo está en pasado. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cuando tenemos oposición demoníaca, hablarles la palabra de Dios, hablarles Colosenses, hablarles Filipenses, decirle al enemigo que está vencido, que Jesucristo lo venció. ¿Ok? Otra cosa es el mundo. ¿Qué ha sido? Acuérdense que estamos viendo cuando corre el juicio ha ocurrido a Satanás, al mundo. También el mundo ha sido juzgado. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Qué interesante. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se ha estado mencionando que a partir del eclipse de sol que hubo, ¿verdad? Que veíamos que había mucho movimiento en Estados Unidos y que no entendíamos por qué. Resulta que ahora se está diciendo que hay mucho mover satánico desde el eclipse para acá. Están ocurriendo muchas cosas. Tenemos que estarnos metiendo nosotros en la presencia del Señor, orar, leer, meditar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están pasando cosas tremendas. Ve esta cita, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se acuerdan que Bisbee, mi hermana, pues vive en Los Ángeles? La hermana de su esposo se suicidó, se peleó con su esposo y se suicidó, dejó 2 niñas. Y la mamá o sea, la suegra de Bisbee, ahorita hasta la tienen internada de la impresión de que su hija se quitó la vida por un pleito con el esposo. Hay muchos demonios de suicidio, hay muchos demonios de muchísimas cosas, ya no es lo mismo de antes, hermanos. Entonces, esto lo tenemos que saber, ¿ok? Vamos a lo que sigue, el hombre, también el hombre. Juan 3:18, el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí te confirma quién va a estar en ese juicio ante el gran trono blanco. Vamos a leer otra vez Juan 3:18. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5:24. De cierto os digo. ¿Qué te dice el Señor Jesús? Pon atención, pon mucha atención. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ok? El que ha sido lavado con la sangre del Señor no estará en este juicio. Romanos 3:1. Ay, hermanos, no sé si es 8:1 o 3:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, Romanos creo que es 3:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú eres una persona, y bueno, ahorita hablo a todos, ¿verdad? Porque pues tenemos muchas personas que siguen los estudios. Y yo quiero decirte esto. Si tú, Pastora, disculpe, ajá, es Romanos 8:1. gracias, Rosita. Muy bien. Perdón, hermanos. Es que como que no, por la prisa no cierro los 8 y parecen 3. Gracias, Rosita. Romanos 8:1, amigos, corríjanle. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ha sido increíble escuchar que los pastores que van a las cárceles, a los reclusorios a predicar, han dado testimonios que la Mataviejitas recibió al Señor Jesucristo, que el Mochaorejas tuvo encuentro personal con Cristo. Esperemos que de veras sea sincero, sea de todo corazón. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a los que nos decimos cristianos, hermanos, no anden en la carne, anden en el Espíritu, para que ninguna condenación haya en nosotros. 2 Romanos, está ocurriendo. Ese juicio de Dios ha ocurrido y está ocurriendo. Pecadores, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, creo que ya no me va a alcanzar mucho el tiempo, vamos a ver cristianos. Está ocurriendo en los cristianos. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yo te he dicho que en mis 44 años, no, tengo más de ser cristiana, 47 años de ser cristiana. Muchas veces el Señor me ha disciplinado. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Escucha esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muchas veces nos ocurren cosas porque el Señor está tratando con nosotros, porque el Señor está viendo que vamos, pero ya derechito allá por el camino ancho, ¿verdad? Por la puerta ancha. Entonces, Él tiene que regresarnos al camino correcto. Podemos desviarnos y tenemos que tener cuidado con esto. Hermanos, se me acabó el tiempo. ¿Cuánto me queda, Ruti? Ah, me quedan 5 minutos. Ok. Bueno, a los pecadores vamos a Romanos 1, del 18 al 32. Estamos viendo, está ocurriendo, ¿verdad? Romanos 1, del 18 al 32. Vamos a ver qué dice, hermanos. Déjenme, aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, dijimos hasta el 32. Muy bien, vamos a continuar. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, todo esto, hermanos, es para los pecadores. Romanos 1 del 18 al 32. Ok, me dice Ruth que me queda un minuto. Punto 3, ocurrirá. Punto 3, Romano, este juicio ocurrirá después de la muerte. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Vamos a dejarle hasta aquí para que me puedan escuchar. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo viernes con este tema. Gracias. Que Dios los bendiga.